Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar con un tema que cobra vida de vez en cuando y en este momento y en este contexto de guerra en el Medio Oriente vuelve a levantarse un, una arista sobre esa guerra y su expansión en Latinoamérica y tiene que ver con la influencia de Irán, con la influencia además de sus grupos terroristas en Latinoamérica, que incluye prácticamente toda una rama que se ha ido expandiendo por el continente. Argentina lo ha vivido y lo sabe muy bien. En Chile, estos días se ha vuelto a levantar el tema del avión iraní. Nosotros tenemos casos en Chile sobre iraníes viajando con pasaportes falsos que venían de México, que iban a Londres. Hubo uno de esos iraníes que escapó y que fue finalmente traído a Chile desde Estados Unidos. Hay otro que aún está prófugo. Ese proceso judicial todavía está en desarrollo. Todo eso vamos a estar conversando con Marcelo Birgmacher, quien es un escritor especialista en el conflicto en el Medio Oriente. Ustedes, yo sé que lo conocen también por sus libros. Tiene una biblioteca gigante. Le pregunté, le dije, Marcelo, ¿cuál libro destaco? Porque si no, tendría que leer todos estos currículum que a veces, tú sabes, Marcelo, los auditores nos empiezan a reclamar. Bueno, Martín Fierro, siglo XXI y Los Caballeros de la Rama. Y además ustedes lo pueden escuchar en Radio Mitre, escribe en Radio Clarín. Bueno, un extenso CV, currículum. Marcelo, bienvenido a la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias, Nicole. Un privilegio para mí compartir con vos este espacio. Vamos a hacer solo una pequeña interrupción para decirle algunas menciones a nuestros auditores, que es lo importante porque al final es lo que me mantiene viva acá sentada con el micrófono y poder levantar estos temas que la prensa tradicional no lo hace. Oxibiota, este producto fabuloso, Marcelo, también te lo presento a ¿Sí? ti, se desarrolla en Estados Unidos, pero lo trae Oxibiota a Chile y usted lo compra en la web. ¿Qué hace Oxibiota? Ahí me está brillando, pero ustedes lo ven. ¿Qué hace Oxibiota? Acá traen unos sobres y esos sobres lo diluye en agua según las instrucciones para matar los malos olores. ¿Cuál es la tecnología que está detrás de Oxibiota? Lo que hace es matar las bacterias. Los malos olores se producen por la descomposición de la materia orgánica y si usted abre las ventanas, tira spray, yo prendo velita, no solo por los malos olores, también para arriba, pero el punto es que eso esconde por un ratito y vuelve el mal olor. Lo que tiene que hacer es matar las bacterias y eso es lo que hace Oxibiota de una manera segura, ecológica, muy eficiente. Baños, cocinas, restaurantes, sé que lo están usando un montón. Jardines con un pulverizador porque no mata las plantas. Usted sabe que hay un mal olor, pero no sabe muy bien dónde. Entonces lo puede ir echando con un pulverizador. www.oxibiota.cl y le recuerdo la concesión de casinos de alimentación mejor que hay en Chile, que es Master Cook Casinos. ¿Por qué? Porque ellos se adaptan según la necesidad de su empresa para poder alimentar a sus empleados o a sus funcionarios de la manera en que usted quiere, pero hay una manera común en todos, comer bien. Y comer además no con gusto a casino, que a veces tiene gusto a plástico, sino que comer como se come en casa, con gusto casero. Bueno, de eso se ha preocupado Oxibiota y eso es finalmente lo que ha logrado, poder hacer del almuerzo en la oficina o en las empresas de una manera acogedora, cálida y con gusto casero. Ventas arroba mastercook.cl o www.mastercook.cl, se pone de acuerdo con ellos. Y método EVE, por último, para recordarles que esas zonas del cuerpo que no quieren irse, es muy rebelde el cuerpo, a veces incluso haciendo dieta, quedan esas zonas feas como la flacidez, la celulitis, las estrías, la piel de naranja. Y por más que invente método, lo vea en YouTube o lo vea en TikTok, no lo va a lograr, porque hay que hacerlo de una manera inteligente, segura, con máquinas seguras, con tecnología. Para eso está Método EVE, que trajeron las últimas máquinas que hay en Corea.
ahí en Corea están muy preocupados de la estética, hay un largo tema con Corea. Y ya tiene sucursal nombrado, la sucursal de Vitacura, la sucursal de Concón y la de Los Ángeles. No me han confirmado si se inauguró, pero estamos ya a finales de junio, debiera estar por inaugurarse. Lo importante es que son máquinas seguras y la segunda parte importante es que funcionan. Sáquese la celulitis, la estría, la flacidez de una vez por todas. No haga así en el espejo. Método EVE, contacto@métodoeve.cl. Marcelo, de inmediato nos vamos a la entrevista. Se produce este nuevo conflicto, que no es nuevo, sino que más bien son extensiones de un conflicto en el Medio Oriente entre Irán e Israel, entra Estados Unidos, Donald Trump anuncia un cese al fuego. Hubo una especie de confusión porque en la declaración oficial de Donald Trump se hablaba de 12 horas de intervalo, es decir, que terminaran de hacer lo que estaba programado. Entiendo que ya debiera estar por confirmarse ese alto al fuego. Y nos vamos a lo que nos convoca. Veo las declaraciones del gobierno de Lula, que condenó con vehemencia este domingo los ataques de Israel y los de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán. Se hablaba siempre de la neutralidad brasilera. No, no, hace mucho tiempo que Brasil ya no es neutral. Luego, ¿para qué hablar de la respuesta de el régimen venezolano, hablando de manera firme y categórica, condenando el ataque y hablando del derecho internacional? Venezuela, algo que ya es jocoso, no jocoso para los venezolanos ni para Latinoamérica, pero eh, con, eh, Es irónico, es irónico, irónico, exacto. que El no siempre es gobierno gracioso. no es Lo gracioso. irónico no siempre es gracioso. La definición de ironía es una frase opuesta a su sentido. Exacto. Bolivia también condenando el ataque y hablando de la Carta de la ONU, Evo Morales, que se resiste a morir políticamente y también un ataque en sus declaraciones a Israel, a Estados Unidos. Colombia con Petro se refirió a la legalidad, porque ahora el socialismo siempre se escuda en la legalidad, la manipulan como quieren, pero se escuda. En fin, el presidente Boric, uno de los primeros con incontinencia verbal, también atacando a Estados Unidos y a Israel, independiente, no importa que el régimen de Irán cometa constantemente violaciones a las mujeres, a los derechos humanos, etcétera, que sea un régimen, sea una dictadura, en fin. Y uno se pregunta, ¿qué pasa con estos gobiernos? Está bien, son de izquierda, pero ¿por qué tanta afinidad? ¿Y por qué tanta defensa a Irán, Marcelo? En el caso de Lula, es más grave que haber pervertido la neutralidad brasilera. Desde su primer ascenso al poder, Lula traicionó la política internacional del Brasil, inclinándose hacia el islamo-nazismo. Y digo que es más grave que la ruptura de la neutralidad porque Brasil fue la vanguardia de la libertad en Latinoamérica durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el único país de la región que participó activamente junto a los aliados contra los nazis. Lula revirtió esa posición desde su primer ascenso al poder y se puso también su continuadora Dilma Rousseff, oportunamente los dos compartieron el colaboracionismo con los islamonazis, se convirtieron igual que Maduro, igual que el dictador Ortega, igual que el presidente Boric, igual que el prófugo de la justicia Evo Morales, que tiene causas de la justicia sobre las que no está rindiendo cuentas, de la peor naturaleza, se convirtieron en colaboracionistas de los islamonazis. Tal vez no todos con la misma motivación. Eh, Boric tendrá también sus propias razones, pero en cualquier caso yo descartaría la etiqueta de izquierda. No tiene mucho sentido Mm. desde por lo menos la caída del muro de Berlín, desde los años 90, la diferenciación entre izquierda y derecha, creo que son categorías caducas. Yo dividiría a grandes rasgos la geopolítica entre democracias liberales y autoritarismos.
En ese enfrentamiento, en ese antagonismo, hay matices. Chile sigue siendo una democracia liberal, pero con complicidad con el islamo-nazismo. ¿Puede ocurrir esto? Sí. Es absolutamente improbable que Boric eh, desate un conflicto con algún país limítrofe o con otra democracia. Completamente improbable. Pero eso no le impide tener una colaboración política con el islamo-nazismo, ponerse a favor de Hamas, ponerse a favor de la República Islamo-Nazi de Irán y políticamente en contra de las democracias liberales. Y cierro con esto, Nicole. No hay que olvidar que Boric, si bien ganó legítimamente las elecciones en Chile, es el emergente de una influencia empírica, fáctica, del movimiento islamonazi en América Latina, que fue la destrucción de la capital de Chile, de Santiago, durante los disturbios, el vandalismo, contra la democracia liberal. No importa quién gobierne, en ese momento era el ahora fallecido presidente Piñera, también elegido con toda la legitimidad y por el cual hago mis votos de memoria, lamentablemente fallecido, pero el salvajismo de los sediciosos, de los terroristas que quemaron la capital chilena, trajo entre sus resultados lamentables la elección democrática de Boric, que surge de ese movimiento antidemocrático. Claro, ahora vámonos un poquito para atrás. Yo sé que Argentina ha conocido el terrorismo islámico con respecto a su actuar. Tenemos el atentado de la AMIA, tenemos la embajada de Israel en Argentina, ambos con una cantidad importante de muertos. Entonces, antes de irnos a temas específicos sobre lo que ha vivido Argentina y por eso conoce lo que es el terror islámico, vámonos un poquito más atrás, Marcelo, y entiendo que la relación con la revolución islámica se hizo más profunda en los 2000. Venía de antes, en los 2000 con Hugo Chávez y Evo Morales. ¿Cómo es que se da esta afinidad entre la revolución bolivariana y la revolución islámica? Hay varias declaraciones que después te quiero comentar, donde el ayatollah hablaba de esta afinidad entre ambas revoluciones que compartía el antiimperialismo además. Vamos a precisarlo con un poco más de tiempo atrás. La primera incursión potente del islamo-nazismo en América Latina es, ni bien toma el ayatollah Khomeini el poder en Teherán, que tiene una influencia definitoria en la revolución nicaragüense. Eso está muy bien destacado en el libro de Sergio Ramírez, que después se convirtió en un disidente de Ortega, pero Sí. por entonces era secretario de Cultura o ministro de Cultura de la Revolución Sandinista, y cuenta con completa inocencia, con toda transparencia, que eran aliados directos del Ayatollah Khomeini. El Ayatollah Khomeini toma el poder en Teherán, lo conculca, proclamando que va a asesinar a los homosexuales, a oprimir a las mujeres y a destruir las democracias del mundo liberal. Dice con toda claridad que Estados Unidos es el gran Satán, a Israel el pequeño Satán. Y la pregunta es, ¿cuál había sido el ataque norteamericano o israelí contra el régimen teocrático que acababa de iniciarse? Ninguna. No existían provocaciones previas. No había antagonía entre los norteamericanos, los israelíes y los iraníes. De hecho, habían sido pueblos muy cercanos hasta el ascenso del Ayatollah Khomeini. Eh, Ahí, con la intervención de los islamonazis iraníes en Nicaragua, comienza el proceso de cooptación de América Latina. Y esto es muy importante destacarlo. Nunca América Latina intentó influir en la República Islámica de Irán. No es una corriente bilateral. Son los iraníes invadiendo América Latina y con tanto éxito que en la actualidad a- a-
aproximadamente Argentina y Paraguay son los dos únicos países que están definitivamente apegados a su autonomía en contra de la invasión islamo-nazi. Porque fíjate que Brasil es colaboracionista de los islamo-nazis, Chile es colaboracionista de los islamo-nazis, Nicaragua, Venezuela son dos dictaduras pro-islamo-nazis. Bolivia es colaboracionista de los islamo-nazis y oscila entre un régimen más del tipo chavista y una democracia liberal, es oscilante, ya complicada de manera simbiótica con el narcotráfico, Bolivia, con el islamo-nazismo y el narcotráfico, que van de la mano, ¿no? La Ma- amapola que llegaba de Siria, la heroína, etcétera, y el terrorismo. ¿Por qué se destaca más en los 2000? Perdón, sí. Marcelo, te iba a preguntar para que después sigas con el tema del 2000, porque entiendo que Hugo Chávez fue determinante también en esta nueva era de relaciones con Irán en Latinoamérica, pero ¿de qué manera se traduce esa colaboración que tú hablas en estos países, Muy bien. incluido Chile, mi país? ¿De qué manera se traduce esa colaboración? En el caso de Venezuela, Nicaragua eh, tiene un intercambio militar, económico y geopolítico. Nicaragua, pero muy especialmente Venezuela, son bases de la República Islamonazi de Irán y del islamonazismo como movimiento en América Latina. En Venezuela y en Nicaragua pueden andar con completa libertad los culpables de asesinar a más de 100 argentinos en los atentados contra la Embajada de Israel en el 92 y la AMIA en el 94. Pueden frecuentar esos dos países terroristas de Hezbollah y de Hamas. Son verdaderas bases al servicio del islamonazismo. En el caso de Chile, dada que la transición chilena a la democracia fue exitosísima y que hay un pueblo con una fuerte convicción democrática, la colaboración islamonazi de Boric es mucho menos determinante, es mucho más diplomática, de posiciones políticas mucho más que empíricas. De todos modos, asesinaron a un venezolano en Chile, Teniente eh, Ojeda, exactamente. Es decir, que se paga un precio por ese colaboracionismo, pero no hay una alianza estratégica como la que hay entre Venezuela y Nicaragua y Bolivia con el islamonazismo. De Marcelo, hecho, disculpa, el perdón, tema, una sí. sola aclaración. De hecho, Boric puede ser muy fácilmente removido del poder por medio de elecciones libres, mientras que Maduro y Ortega son dictadores que solo pueden ser removidos por medio de algún tipo de autodefensa popular. Intervención. Claro, sí, en todo caso, Michelle Bachelet fue que es de esta primera ola del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, quien fue la persona que abrió la embajada en Irán y estrechó lazos con Irán. Ella fue la que abrió el puente, digamos, en Y esta... ahí también hay una ruptura de la solidaridad latinoamericana, porque si algún integrante del movimiento islamo-nazi hubiera atentado contra un centímetro del territorio chileno, yo estoy con Chile 100% contra los agresores. Claro, te iba a preguntar con el tema del teniente Ojeda, porque tú nombraste lo asesinaron. En Chile se sabe que lo asesinaron, pero no se sabe quién lo asesinó. Se está buscando algunos venezolanos, hay un menor de edad acá detenido, pero se buscan unos venezolanos y lo vinculan al crimen organizado del Tren de Aragua, etcétera. Pero acá estamos hablando de iraníes. Tú dices que en este grupo que complotó para matar al teniente Ojeda, no te cabe duda que hay iraníes involucrados. ¿Por qué metes a Irán en esto? No, Ah, no, yo me refiero a la dictadura de Maduro. ok, Lo que no me cabe duda es que está la dictadura de Maduro involucrada. eso sí. Eso, no, todavía no sé si hay iraníes, no tengo suficiente información. Sí sé que en Argentina los iraníes mataron al fiscal Nisman. Eso está más allá de toda duda razonable, que atentaron contra la embajada de Israel en el 92 y contra la AMIA en el 94. Esos fueron los islamonazis iraníes. Ahora, en la intervención de Irán a partir de los 2000, aunque ya vimos que en el 79
fue determinante en Nicaragua. Pero esto no es una investigación, Nicole, ni una interpretación. Esto lo cuenta el que fuera ministro de Cultura, Sergio Ramírez. Y Claro. lo cuenta con ingenuidad, porque ni siquiera ahora que es disidente se da cuenta de lo que está contando. Cuenta que la Ayatollah los consideraba a sus hijos pródigos. ¿Y por qué esto se intensifica a nivel regional en el 2000? Sabes que las respuestas a los procesos políticos nunca son unívocas, pero yo voy a tratar de configurar un contexto, que es a lo máximo a lo que podemos acercarnos. Fidel Castro era el dictador, el tirano más lúcido que tuvo Latinoamérica. No el mundo hispanoparlante, porque Franco era mucho más inteligente que Castro. No, no casualmente los dos tenían una fuerte vinculación con el mundo católico. Fidel Castro con los jesuitas, pero tenían un pensamiento estratégico. Eh, Franco era mucho más inteligente, por eso digo, no era el más inteligente de los dictadores hispanoparlantes, pero sí el más inteligente de los dictadores latinoamericanos, Castro. Y hubo muchos, ¿no? Hubo muchos dictadores latinoamericanos. Eh, de modo que Castro logró mantener su dictadura empobrecedora y salvaje como fue, la más longeva del mundo hispanoparlante, todavía en curso, sin ser dominado ni por el islamonazismo ni por la dictadura soviética. Recibía apoyo y mantenía un contacto fructífero con el movimiento islamonazi y con la dictadura soviética sin convertirse en una marioneta de ellos. Fue un logro muy importante para una dictadura. Mientras que Chávez, Maduro, Ortega son criaturas de muy escaso nivel intelectual. Fíjate que Chávez llega a sus últimos días de vida maldiciendo a Israel en un discurso público, Sí. como una especie de chamán medieval. Mm. Yo te maldigo, Israel. A los pocos días murió. Castro nunca hubiera hecho un disparate así. No era un hechicero, Castro. Ortega es el violador de su propia hijastra. Eh, Chávez, como te digo, era una criatura muy precaria. Tenían el poder en sí como su máximo propósito. Maduro no llega ni a personaje del Chavo. ¿Cómo logran eh, sostenerse en el poder estos sujetos patéticos? Hay una mezcla de la intervención islamonazi en Latinoamérica con una cobertura intelectual que para mí es lo más grave de todo. Y es que la intelectualidad del occidente liberal no tiene una posición clara contra las dictaduras, entre comillas, de izquierda y contra el islamo-nazismo. Y eso es lo que hace que dictadores como Ortega, Maduro, puedan sostenerse en el poder sin recursos propios. Claro, ahora, Marcelo, algunas declaraciones de los ayatolas en reuniones con Venezuela, por ahí, en la época de Chávez, que se visitaban constantemente. De todas maneras, Jamenei le reservó un honor a Chávez en su visita a Teherán. Pero lo que llama la atención es como ambos en sus declaraciones hablan de que las revoluciones, tanto la islámica como la revolución bolivariana o del socialismo del siglo XXI, que lo tenemos acá en Latinoamérica, son muy similares o hablan de, son prácticamente lo mismo, porque son portadoras de mensajes de esperanza y hermandad. Estoy leyendo literal una de las Acá, declaraciones. Nicole, perdóname que haga este inciso. Muchas veces yo escucho, sobre todo en las redes sociales, leo, Ah, ¿por qué nos metemos en esa guerra? Nosotros no nos metimos en ninguna guerra. Los iraníes vinieron a meterse acá. No hay ningún argentino que haya puesto una bomba en Irán, ni antes, ni durante, ni después. Son ellos, los iraníes, los que vinieron acá, no viceversa.
Y la pregunta es si vinieron con plata, Marcelo, porque además de Pero por hablar, supuesto, ya voy a eso, trata del narcotráfico. además de hablar con estas palabras en la esperanza de crear un nuevo orden, porque al final de eso se trata, ¿no? De combatir Occidente y el socialismo democrático, perdón, el socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana, llámenla como quiera, también se trata de crear un nuevo orden, en eso tienen afinidad y Ahora, tienen un... cuando tú hablas de dinero, Nicole, tú me acabas de mostrar un producto al que le haces publicidad, que es Exacto, una invención, es una invención. Es obra de la imaginación y del trabajo. Comida casera, pero para distribuir a nivel industrial. Una, un una producto para el sustancia mal olor, que por ejemplo. mata las bacterias del mal olor. Son ideas creativas, son ideas que mejoran nuestra calidad de vida. Decime un producto que vos conozcas que mejore la calidad de vida iraní. Claro, bueno, es una Uno, excelente decime. pregunta que tiene Uno. respuesta. Yo te puedo Ninguno, decir, ninguno. ninguno. Yo te puedo decir, productos chilenos, franceses, italianos, norteamericanos, israelíes, argentinos, que mejoran la calidad de vida, que se expanden por el mundo, que exportan y prolongan la vida. No te puedo decir ninguno iraní. ¿De dónde viene el dinero? Hay dos fuentes. Una es transparente, el petróleo. Pero tiene Y la otra, sanciones. El por petróleo, pero con supuesto, sanciones. con sanciones. Entonces no puede ser No a está. nivel como son los de los países que no están sancionados. Entonces, el dinero proviene definitivamente de algo que no se puede decir, porque si no hay ninguna commodity explícita, es porque hay commodities en negro. Y eso es el narcotráfico, no hay otra explicación. El narcotráfico ha estado simbióticamente relacionado con el terrorismo y las dictaduras desde por lo menos los años 80 por lo menos. Ahí sí, Castro, del mismo modo que negoció con el islamo-nazismo y que fue financiado por la dictadura soviética, también tuvo tratos con Escobar y con el narcotráfico, sin Sí, dejarse someter, pero se benefició de ellos. Y no le fue tan bien porque tuvo que terminar fusilando a sus propios lugartenientes cuando se descubrió el escándalo. esta unión entre estos grupos radicales islámicos que operan en la región, vamos a hablar de Hezbollah y ¿Cuál es el gran enemigo del narcotráfico en Latinoamérica? Es Norteamérica. El gran garante contra el narcotráfico en Latinoamérica es Norteamérica. No hubieran podido terminar con Escobar en Colombia sin la colaboración de la DEA, era imposible. Y todavía hoy, en buena medida que el narcotráfico no se enseñoree de Centroamérica, depende en gran medida de nuestro amigo americano. Marcelo, Entonces, ¿cuál es el gran aliado del narcotráfico? ¿Por qué Irán nunca se refiere al narcotráfico? No lo mencionan como uno de los demonios. ¿se ha estudiado la entrega de dinero a campañas políticas de siempre presidentes de izquierda o presidentes afines a este régimen islámico en Latinoamérica? ¿Cómo opera ese dinero que no es solamente para Irán y financiar el terrorismo, sino que ¿hay alguna manera, hay alguna red de investigación con respecto a la entrega de dinero a campañas políticas, ya sea a Lula, a Dilma Rousseff en su momento, a Evo Pero, Morales, a Maduro, no lo Nicole, sé? Nicole, eso se reveló en Argentina de una manera transparente. Acá llegó la valija de Antonini Wilson, una valija, en un avión privado, una, de $1 millón, en un día. No sabemos qué cantidad de centenares o miles de millones de dólares llegaron desde Venezuela. Y ese dinero es dinero que está respaldado por los iraníes. A diferencia de la relación entre democracias, que puede ser equidistante, la relación entre los vasallos del islamonazismo y los islamonazis es de sumisión. Venezuela, Nicaragua tienen que hacer lo que diga Irán. Bolivia tuvo que aceptar que se paseara como Pancho por su casa el ministro de Defensa iraní que tiene pedido de cédula roja por Interpol. Son vasallos, son literalmente cipayos. Los supuestos
proclamadores de la libertad y la independencia latinoamericana son colonias iraníes en territorio latinoamericano. Marcelo, hablemos de Argentina, donde hay situaciones evidentes con los atentados a la Embajada de Israel en Argentina, el atentado a la AMIA 92, 94 y después un suceso que sorprendió en su minuto, que fue la muerte del hijo de Carlos Menem en el 95, cuando cae del helicóptero. ¿Qué pasó en Argentina? Que penetraron estos grupos y que y todo se sabe, pero que no se ha podido juzgar correctamente. Y además, ¿qué pasó con los gobiernos de Kirchner? ¿Por qué tanta amistad? ¿Es solo un tema de plata, de hacerse millonario? ¿Qué pasó con los Kirchner, sea Néstor y con Cristina? Muy bien, hay dos atentados que son indiscutibles y que son el comienzo de la agresión islamo-nazi contra el mundo, porque fueron previos a las Torres Gemelas. Sí. Fue el atentado contra la Embajada de Israel en marzo de 1992 y el atentado contra la AMIA, del que ahora se van a cumplir, si yo no me equivoco, 40 años. 18 de julio, Sí, 18 de julio, pero ¿cuántos años? No, 31 años. 31 años se cumplen. Digo bien, ¿no? Porque fue en 94. 1994. Así ¿Está es. bien? 31 años. Bueno, eh, esos dos atentados los cometió la República Islámica de Irán a través de un terrorista de Hezbolá, respectivamente. Dos terroristas de Hezbolá, que fueron atentados suicidas. Y un tercer atentado barra magnicidio, que fue el asesinato de Nisman, que estaba investigando la culpabilidad iraní en esos dos atentados, esencialmente en el de la AMIA. La Corte Suprema de Justicia Argentina dictaminó que fueron los iraníes, a través de un terrorista de Hezbolá. El caso de Carlitos Menem Jr., yo lo pongo aparte, no tengo la suficiente información. Estos dos atentados y el de Nisman son indubitables. ¿Por qué? Sí, Sí, te iba a decir lo del el hijo de Carlos Menem, porque se hablaba, bueno, hay varios momentos de la ex señora de Carlos Menem, de Zulema, hablando de ella no que tiene dudas. a Carlos Ella lo no tiene- mataron y se hablaba de que era un aviso a Carlos Menem desde la República Islámica y le mataron al hijo. Pero cerraron el no hay caso, ninguna ella ha duda. pedido que lo abran, no se pueden unir, tú dices que todavía quedó en el aire el hecho de que... Para mí no hay suficiente información. Es No, lo ¿ah? que yo he llegado a investigar, a leer y a escuchar. Yo no tengo más datos. Y si No hubiera puedo decir. sido, ¿cuál sería el sentido del aviso Ahí, que le ahí es lanzó? interesante porque no hay respuestas concluyentes Mm. ni de por qué los nazis hicieron lo que hicieron, ni por qué los islamonazis hacen lo que hacen. Sabemos que quieren destruir a las democracias liberales, sabemos que son absolutamente inescrupulosos, que no reparan en nada, que sus principales blancos son los niños, los ancianos, las mujeres indefensas, que son violadores, que son opresores, que quieren destruir la libertad de expresión, quieren destruir la igualdad entre el hombre y la mujer, quieren destruir la libertad de circulación y la elección libre de nuestros liderazgos. Representan todo lo que imperfectamente podemos llamar el mal y no tienen un propósito exclusivamente económico, que de algún modo lo podrías negociar, Claro. ni territorial, que también, por más que la pretensión sea desmedida, se puede... No, no, pretenden el exterminio de los judíos, de las personas gay y de las democracias liberales. El exterminio. Y están dispuestos a matar más gente de la que puedan gobernar. En eso se diferencian del comunismo. El comunismo no mató a más gente de la que pudiera gobernar. Si había que matar más gente que la que podían gobernar, preferían dejarlos partir, que fue lo que pasó en la Alemania Oriental. Marcelo, ¿por qué? Cuando ya había que matar a más de los que querían irse, los dejaron ir. Ahora, ¿por qué los Kirchner se volcaron hacia el islamo-nazismo? Creo que en el caso de los Kirchner sí hay una cuestión de avaricia. Creo que tienen una patología de la ambición económica. Y el,
método perfecto de robar es hacerlo sin culpa. El único crimen perfecto es el crimen sin culpa. Y para eso no hay nada mejor que la ideología. ¿Por qué Irán escogió a Argentina para hacer esos atentados, Marcelo? ¿Por qué el Por, atentado? por varios Fueron dos grandes motivos, atentados. por varios motivos, ninguno del todo concluyente. Uno, Argentina fue la vanguardia de la democracia liberal en la región. Alfonsín fue la cabeza de playa de la democracia liberal en Latinoamérica. Eso no lo iban a perdonar los islamonazis. Tenía Argentina la comunidad judía más fructífera y numerosa del mundo hispanoparlante, con una enorme potencia cultural y simbióticamente asociada a la democracia liberal. Los judíos como colectivo son un pueblo asociado simbióticamente a la democracia liberal. En la Torá, el libro sagrado de los judíos, están los tres fundamentos de la democracia liberal, que son no asesinar, no robar y no mentir. Las democracias liberales son el imperfecto intento de llevar a cabo estos tres mandamientos. Eso querían destruir los islamonazis iraníes. ¿Y no tuvo que ver, Y Marcelo, la relación que había construido Argentina con Irán entre los años, por ejemplo, es 86 y que ahí, 91? ahí yo creo que ahí hay algo mucho más impreciso. Te voy a explicar por qué, Nicole. Muchas veces se habla de que como Menem envió una fragata para participar del esfuerzo bélico americano contra Saddam Hussein Así es. y se asoció con Norteamérica, Irán nos eligió como enemigo. Pero te voy a decir por qué es muy imprecisa esa explicación. Porque Saddam Hussein había sido el peor enemigo de Irán entre el 80 y el 90. Murieron 1 millón de personas en esa guerra. Y la Norteamérica de Reagan fue aliada de Irán contra Saddam Hussein. Le vendió armas a Irán contra Saddam Hussein. Y Siria participó con mucho más que una fragata a favor de Norteamérica contra Hussein. De modo que Irán pudo habérsela agarrado con cualquier otro país, pero en ese momento la prioridad de Irán no era estar a favor de Saddam Hussein, todo lo contrario. Así que yo no creo, por lo menos, que se pueda afirmar categóricamente que Irán atacó a la Argentina por la decisión de Menem de colaborar con Norteamérica o de su política internacional. Creo que son más comprobables mis pruebas porque ¿qué asocia los actos de Irán en el mundo? Por ejemplo, los atentados terroristas en Alemania, en Líbano. Es siempre atacar a las democracias liberales, no necesariamente a la Argentina por su política internacional de determinado periodo, Perfecto. Claro. sino por su política de Estado de ser una democracia liberal y Mar- con una comunidad judía muy viva, muy productiva, que después del atentado eh, mermó un poco su actividad. Marcelo, ¿qué sabía el asesinado fiscal Alberto Nisman en el 2015 que lo mataron? ¿Hacia dónde apuntaba, hacia dónde iba caminando Alberto Nisman que fue asesinado? Lo, Ahí hay otra imprecisión que es como si hubieran quedado pruebas sin aclarar. No, Nisman expresó todo. Había una complicidad entre el gobierno kirchnerista de Cristina Fernández de Kirchner y los islamonazis iraníes. Y está todo sobre la mesa. Firmó un memorándum de impunidad que lo llamó de entendimiento. Hubo conversaciones secretas entre el gobierno de Cristina y los iraníes. Se burlaban de Nisman, intentaban neutralizar sus esfuerzos. Y lo mataron no por lo que iba a presentar, porque ya había presentado todo. Lo mataron para impedir que siguiera adelante, que llevara adelante el juicio contra Cristina y fuera condenada la expresidenta, ahora condenada de todos modos, por traición a la patria. Yo no sé si esa es la categoría. Eso es lo que yo expreso por todas las pruebas que el fiscal Nisman presentó.
el proceso que llevaba Alberto Nisman va a continuar, va a seguir, porque todavía Sí, sí, está dando definitivamente, bote, pero eso definitivamente. no se cerró. No, no, hay un juicio abierto y la expresidenta ya afortunadamente presa va a tener que rendir cuentas por su traición a la patria. Tiene que presentarse en los estrados judiciales. No sé si eso lo va a hacer por medio del Zoom o va a ir alguien a tomarle declaración o la van a llevar esposada hasta tribunales, pero es cómplice de los iraníes. Ella muchas veces dice, yo no tuve nada que ver con el atentado. Nadie la acusa de eso. Se la acusa de haber garantizado la impunidad a los acusados. ¿Y quién mató a Nisman, Marcelo? Los ¿Iraníes o fueron iraníes. agentes argentinos? No, no, eso desconozco. No se Los que dio sabe. las órdenes, los que dio las órdenes, no hay ninguna duda, fueron los iraníes. Le habían declarado una fatua, igual que se la declararon a Salman Rushdie, que hace poco le sacaron un ojo. A Nisman lo mataron, los iraníes, y hubo complicidad del gobierno argentino. Si no, en el momento, inmediatamente, cuando todavía no estaba frío el cadáver de Alberto Nisman, montaron una operación estatal, gubernamental, de encubrimiento del asesinato. Eso es complicidad. Eso es complicidad. El otro tema, Marcelo, que estuvo dando vuelta y que ahora vuelve a cobrar vida, tiene que ver con los aviones iraníes dando vuelta por el continente. Nosotros también tuvimos uno que aterrizó en Chile, ese Boeing 747 que Irán vendió a Venezuela y que fue confiscado en Argentina y que luego le hicieron como una especie de autopsia en Estados Unidos. ¿Qué estaban haciendo estos aviones iraníes con pilotos muy dudosos, con cargas dudosas? Eh, ¿Cuál era la labor de estos aviones dando vuelta por el continente? ¿Se sabe algo más de lo que uno puede sacar de la prensa, Marcelo? También hubo en Uruguay un Así es. sospechoso con un artefacto explosivo cerca de la Embajada de Israel en Uruguay. Es evidente. Están preparando nuevos actos terroristas. No están conectándose con sus topos en Latinoamérica. Nadie viaja en un avión clandestino buscado por la justicia para ir a la playa. Son agentes de inteligencia intentando volver a masacrar a la gente en nuestros países, o vender droga, o traficar armas. No hay nada legítimo que se haga en secreto. Y esos Y pilotos iraníes que fueron detenidos, ¿cuál fue el paradero final de ellos? volvieron, lo soltaron a Sí, todos. pues, los soltaron a todos. Sí, del mismo modo que en su momento Inglaterra también soltó a uno de los acusados, y del mismo modo que ahora el mundo libre no toma una determinación contra el islamo-nazismo. Pareciera por momentos que vamos a dejar que terminen de dominarnos con los brazos caídos. Por momentos me da esa impresión. Marcelo, ¿dónde opera Hezbollah en el continente? Hace poco salieron algunas informaciones con respecto a células de Hezbollah en Brasil. Hezbollah opera básicamente en la triple frontera, por supuesto en Brasil, en todos lados donde haya una embajada iraní. El eh, territorio de Venezuela y Nicaragua es para Hezbollah territorio libre, y lamentablemente los durmientes escapan a nuestro conocimiento, pero no hay ninguna duda que hay agentes de Hezbollah en toda Latinoamérica. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que existían antecedentes de Hezbollah operando en Chile, pero acá es muy poco lo que sale esa información. Creo saber las razones, pero no se entiende mucho. Pareciera ser como que dicen, no, 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 acá no. ¿Tú tienes información si Hezbollah finalmente termina operando en todos los países, ya sea con un pequeño grupo de personas? No necesariamente necesitan tener una sede. Acá funciona la Embajada de Irán. Mira, te voy a dar un solo ejemplo. Durante el gobierno de Alberto Fernández, probablemente el peor gobierno desde la reconstrucción democrática, eh, era el ministro de Defensa Agustín Rossi cuando descubrieron ese avión terrorista en un aeropuerto argentino, nada menos que en Argentina, donde hubo dos atentados. Y el ministro de Defensa dijo que los
terroristas probablemente eran ciudadanos iraníes inocentes y venezolanos que estaban haciendo cursos de vuelo venezolanos e iraníes en Argentina van a hacer un curso de vuelo. Muy bien. Y fue lo mismo que dijeron los terroristas, el mismo argumento. Definitivamente lo habían infiltrado, le estaban dando letra. Ahí tienes una evidencia prácticamente indiscutible. Nadie, eh, ningún ministro de defensa del mundo va a repetir los mismos argumentos de los terroristas antes que los terroristas. Se lo dijeron. A mí, yo no tengo las evidencias, pero a mí me resulta muy sospechoso que Boric, siendo un país de Latinoamérica cuyo nuestro principal aliado es Norteamérica y las democracias liberales, tenga un permanente discurso pro Hamas y pro Irán por una mera, eh, por una mera deriva ideológica. Yo sospecho, no tengo pruebas, sospecho de que hay una intervención directa de Hezbollah y de Irán en las, ¿cómo llamarlas? En las necedades en política internacional que permanentemente profiere Boric. Yo creo que Boric en el reguero ideológico va más para el islamonazismo croata, que sabes que cuando yo me refiero al islamonazismo, no es una interpretación, ni tampoco una investigación de algo subterráneo, sino que el mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, era aliado directo de Hitler. Estamos hablando de los años 30-40. En el año 41, el mufti de Jerusalén, esto lo pueden googlear, y están las fotos, se reúne con Hitler en Berlín y pasa revista el mufti de Jerusalén en Bosnia a las tropas bosnio-musulmanas nazis. Eso no se puede llamar de otro modo que no sea islamo-nazismo. La construcción no me pertenece, la dijo por primera vez Bush hijo después del atentado contra las Torres Gemelas. Por el tipo de declarativo de Boric, por su modo de expresar su alianza con el islamo-nazismo, si uno va a este archivo, yo creo que viene más de esa línea, de la línea nazi-croata, que también tuvo en Argentina sus representantes durante el primer gobierno de Perón. Había también croatas nazis, pero eso con participación directa en la Segunda Guerra Mundial. Lo de Boric me parece más que es una asociación discursiva que participaron en la Argentina. Croatas nazis, ¿eh? Se puede googlear, o sea, no son investigaciones, son hechos que No, sí, están a la luz del día. se entiende. Marcelo, ¿es real que hay alrededor de 15.000 iraníes viajando por el continente con pasaportes venezolanos? También Bolivia entregó pasaportes bolivianos a iraníes provenientes de grupos terroristas principalmente. ¿Es así? Es decir, tenemos gente que viaja con pasaportes venezolanos y que pertenecen a células terroristas o que son iraníes, que son agentes del Yo no sé la régimen de cantidad, Irán. Nicole, pero es indiscutible. En Venezuela, Bolivia y Nicaragua, los iraníes andan como andan los ciudadanos de la Comunidad Económica Europea con la misma libertad. No tienen que, no sé si siquiera si tienen que presentar pasaporte. En los años 90 también en Argentina había una revista que se llamaba JP, que era una deriva de los Montoneros, una organización terrorista argentina, que entrevistaban permanentemente a Moshen Rabbani, que era el principal funcionario, no necesariamente el embajador, pero como asesor cultural de la Embajada de Irán en la Argentina. Permanentemente estaba esa revista publicando sus declaraciones en contra de la democracia liberal de Israel y de Estados Unidos. Eh, Hay una complicidad entre
algunos gobiernos latinoamericanos y la teocracia iraní. Y eso, no sé si serán 15.000, pero que son ubicuos y frecuentes, no hay ninguna duda. Y en este momento de Latinoamérica es especialmente crítico porque, excepto Milei y Paraguay, el resto de Latinoamérica está copada de colaboracionistas con el islamo-nazismo, Claro, como lo fue en los 80 cuando estábamos rodeados los argentinos de dictaduras, excepto Alfonsín. claro, Marcelo, hay algunas proyecciones con respecto a Venezuela, ahora que Irán se ve muy debilitado militarmente, porque aparte del narcotráfico y esa plata negra, la principal ayuda de Irán en Venezuela tiene que ver con lo militar, con los drones, con esas bases, así como China ayuda a Venezuela, pero desde el punto de vista económico. ¿Se puede hacer alguna proyección si es que puede debilitar a Maduro la situación que está viviendo en Irán actualmente? Sí, definitivamente. Puede, puede debilitarla, sin lugar a dudas, y va a depender mucho de la academia, la intelectualidad y la política latinoamericana. En este contexto de una región colaboracionista con el nazismo, excepto por Argentina y Paraguay, por ahí me estoy salteando alguno. Yo creo que, por ejemplo, eh, Uruguay está en la media. es lo que te iba a decir. Es neutral. Y en estos casos, negociar con Dios y con el diablo es negociar con el diablo solamente. Yamandu Orsi es una reversión de la política internacional de la calle Pou. No, es una regresión. Muy bien. Eh, Podríamos, los latinoamericanos, si tuviéramos la misma enjundia con que, por ejemplo, se combatió la dictadura de Videla en el terreno intelectual, no digo militar. Si con la misma convicción dijéramos ahora, abajo la dictadura de Maduro, festivales, escritos, congresos en contra de la dictadura de Maduro, un movimiento solidario, yo creo que estaría en una situación mucho más crítica que la que está actualmente. Y finalmente tendría que haber un movimiento activo político de toda Latinoamérica para que caigan las dictaduras de Maduro y de Ortega. Marcelo, siempre se habla de la triple frontera y cómo opera Hezbollah más el crimen organizado en esa zona. ¿Por qué no se entra a la triple frontera? Ni uno de los tres países entra a limpiar ahí la zona. Es una zona inhabitable para para los estados. ¿Qué pasa ahí en la triple frontera que pueden hacer lo que quieran? Y puede además radicarse un grupo terrorista islámico. El terrorismo islámico, como el nazismo, no descansa, no hay tregua. Si vos negociás con los nazis, es solo para que ellos fortalezcan su capacidad de destruirte. Y lo mismo ocurre con el islamo-nazismo. A diferencia de China o de Rusia, con quienes sí se puede negociar. Uno puede mantener una rivalidad, incluso una enemistad no bélica con China y con Rusia. Con el islamo-nazismo eso es imposible. Permitir que la triple frontera sea un free shop de terrorismo y narcotráfico es una permanente amenaza para Latinoamérica. Y lo que ocurre simplemente es que los pueblos construyen sus propias tragedias con la esperanza de que la calma avente el temporal, se alienta el temporal. Nunca es agradable tomar una acción preventiva. Sos acusado de belicista. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que el ataque de Israel contra Irán previene una guerra infinitamente peor. Y que lo único peor que la guerra es no defenderte. La triple frontera es un minúsculo Irán inserto en el territorio libre de América Latina.
y creo que habría que aplicar el ataque preventivo. Es decir, que habría que imponer las normas de seguridad del resto de los países y no permitir que siga siendo un eh, archipiélago de narcotráfico y terrorismo. Cuando digo ataque preventivo, no me refiero a una invasión militar, sino a la acción de la justicia, a la acción policial. Claro, Marcelo, con respecto a la guerra en Irán, se habla de que cuando ocurren estas situaciones bélicas y Irán se ve debilitado, etcétera, lo más probable, algunos analistas dicen, es que activen sus células para que empiecen a diseñar, si es que ya no lo tienen, algún ataque terrorista que los haga ver ante el mundo que están vivos y que son fuertes. Tú también te sumas a eso en el sentido de que las alertas a nivel mundial, ya sea en Europa o Latinoamérica, debieran estar muy arriba, producto de ese modus operandi que tiene el régimen de Irán. Yo creo que tiene que haber una dinámica mucho más activa por parte del occidente liberal, que es no detenernos hasta que no caiga el régimen de los ayatolas y mantener el alerta en su máximo nivel hasta que caiga el régimen de los ayatolas. ¿Es posible vivir así? Sí, definitivamente. No es posible vivir de otra manera, esperando una y otra vez que te vuelvan a atacar. Hoy mismo los islamonaces iraníes le advierten al mundo que van a reconstruir sus plantas nucleares. Eh, Hasta que no caiga el islamonazismo, no podemos bajar nuestros niveles de alertas. Dos cositas antes de ir finalizando, Marcelo. Las BRICS se juntan en Brasil el 5 o 7 de julio y ahí está Rusia, ahí está Irán. ¿Cuál es el sentido de las BRICS? Porque producto de que el presidente Boric dijo que iba a asistir y dice, no, si esto tiene que ver con relaciones, estrechar lazos económicos, el multilateralismo, cualquier excusa. Pero la verdad de fondo de las BRICS es que entiendo que es un grupo para tener influencia geopolítica, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Y cómo ves tú también el que asista Gabriel Boric a eso. Reitero que Latinoamérica puede negociar con China, puede negociar con Rusia, aún interponiendo el recurso político de aclarar que son nuestros adversarios políticos, que representan un sistema opuesto a la democracia liberal. Esto se puede seguir proclamando y aspirando a la liberación de esos pueblos sin dejar de negociar, porque la guerra es peor que esa rivalidad. Mientras que con el islamo-nazismo no se puede negociar, porque les importa más tu exterminio que su bienestar. Ni China ni Rusia van a renunciar a su bienestar para exterminarnos. Pueden tener propósitos hostiles, pero no van a anteponer nuestro exterminio a su bienestar, mientras que los islamonazis sí. Lo único que les importa es exterminar a las democracias liberales. Entonces, perfectamente podríamos armar un foro en el cual participe China y Rusia, pero no Irán. Claro. Cuando Boric acude a algún tipo de cónclave donde participa Irán, no es porque quiera mejorar la economía chilena, sino que quiere rendir Chile al islamo-nazismo. Claro, Recordemos que no Irán lo viene, ensucia todo ahí, ¿no? y no casualmente un presidente latinoamericano elige complicarse con Irán, porque Irán no es necesario para un despegue económico latinoamericano. Muy por el contrario, es un lastre. Claro. Marcelo, para ir Y agrego esto, sí, perdón. No, no, perdón, ya está. por favor, te doy el espacio. No, no, porque iba a terminar una idea, pero me olvidé. Marcelo, De verdad, estuvo muy bien. si lo retomas, no hay problema, me Sí, avisas si es que te llega perfecto. ahí, que uno está acá en vivo grabando y se van las ideas, porque son muchas ideas, pero Lo para ir, dijimos todo. lo dijimos todo, pero para ir terminando, ¿tú cómo lees el alto al fuego que anunció Donald Trump? ¿Es posible realmente un alto al fuego? Se dice desde Estados Unidos que se destruyeron por completo las centrales nucleares, pero hay gente en Israel que dice, momentito,
No es del todo correcto eso. Incluso se habló de que Irán había movido antes el uranio. Por ahí sale Venezuela también, que es uno de los exportadores de uranio a Irán y que los hayan escondido en otros territorios. ¿Cómo lees tú este alto al fuego o si es un wishful thinking del mundo creer que se puede? El- Hay un documental muy bueno de Mac Manara, que fue el asesor de Kennedy y de Johnson durante la guerra de Vietnam, que se llama Fox War, la niebla de la guerra. La guerra tiene algo de neblinoso, además de ominoso, algo de indescifrable. Eh, no sabemos todavía qué pasó exactamente, ni siquiera en este alto el fuego. Pero voy a repetir algo que acabas de decir en forma de pregunta, le saco el fin de una pregunta. Es imposible un alto el fuego con los islamonazis. Nunca lo respetaron. Ni Hezbolá, ni Hamas, ni Irán. Nunca respetaron un alto el fuego. Y complementariamente, es imposible que el occidente liberal pueda respetar un alto el fuego con los islamonazis porque siguen tratando de destruirnos. Con los comunistas se podía convivir. Eran nuestros enemigos, pero podíamos hacer la paz con el enemigo. Con los islamonazis no se puede convivir. Tiene que caer la teocracia iraní. Si no cae la teocracia iraní, no va a haber paz en el mundo. No hay oposición casi, Marcelo. ¿Ah? Ves que ahora entramos a otro tema, ya tenía que cerrar el programa, pero para que haya realmente un cambio, ya conocemos las experiencias de... En la Alemania nazi tampoco había oposición y en el Japón imperial tampoco. Pero cayeron y la oposición surgió. Pero abiertamente perdieron una guerra, Sí. abiertamente, claro. Y aquí se destruyeron bases nucleares, aquí se destruyeron también la fuerza aérea iraní, pero no es digámoslo, como una derrota total de Es Irán. verdad, Nicole, pero en la actualidad tenemos la posibilidad, por lo menos tentativa, del soft power. Si toda la prensa, si programas como el tuyo, si la intelectualidad y la academia consistentemente proclamaran que tiene que caer la teocracia iraní, como lo dijimos respecto al nazismo, creo que estaríamos en otra situación. Totalmente de acuerdo. Esta ambigüedad de Occidente porque siente cierta simpatía solo por mirar como con rebeldía a quienes lideran el antiguo orden Exacto. mundial, es una situación entre ingenua e infantil que nos lleva al suicidio, como se habló del suicidio de Occidente cuando vinieron las protestas a favor de Hamas. Eh, Claro, claro. El no, son suicidio de dos Occidente. situaciones. El mundo al revés, Marcelo, pero muchas gracias por estar hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Dos recuerdos a ustedes, a Marcelo y a todos los que nos ven. Nos ven en Europa también algunas personas que son latinas, porque este programa se transmite en español. El correo, el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com y sus aportes a través de Patreon. No se olviden, porque si no, vamos desapareciendo. Marcelo Birmacher, periodista, especialista en conflicto el Medio Oriente, escritor con un listado gigante de libros. Yo les recordé dos: Martín Fierro, siglo XXI y Los Caballeros de la Rama. Escribe está en Radio Mitre y escribe en Diario Clarín. Marcelo, muchas gracias desde Buenos Aires estar con nosotros y será para la próxima. Muchas gracias, Nicole. Hasta muy pronto. Chao, chao, que estén muy bien. Próxima semana nos vemos.